Bueno, empezamos este tema con uno de los teoremas más sencillitos que nos podemos encontrar, que es el teorema de superposición, que aunque es muy sencillito, pues muchas veces nos olvidamos alguna cosa y la acabamos liando. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Bueno, como tenéis ahí puesto, el enunciado nos dice que la respuesta a un circuito lineal se puede obtener como la suma de la respuesta de dicho circuito a las fuentes de tensión e intensidad aplicadas por separado. Bueno, ¿qué quiere decir estas frases? Para verlo vamos a fijarnos en este ejemplo que tenemos a continuación, en este circuito que tenemos dibujado en la pantalla, y en el que nos piden que calculemos esa intensidad I, ¿vale? La única intensidad que viene bautizada en ese circuito. Y nos pide que utilicemos el teorema de superposición para calcular esta intensidad. Bueno, lo primero que tenemos que ver es cuántas fuentes tenemos, tanto de tensión como de intensidad. Y en este caso tenemos 3 fuentes, ¿vale? En el lado de la izquierda tenemos una fuente de tensión, esa que ponemos con un número 1. Luego tenemos una fuente de intensidad en medio. Y por último tenemos otra fuente de tensión arriba a la derecha, ¿vale? La que ponemos con el número 3. Bueno, este teorema nos dice que podemos dividir un circuito hasta en tantos circuitos como fuentes tenga, ¿vale? En este caso tengo 3 fuentes, así que podría dividir el circuito hasta en 3 circuitos. Una consecuencia de este teorema es que para que pueda aplicar superposición, al menos tendré que tener 2 fuentes, ¿de acuerdo? 2 fuentes o más, porque si solo tengo una fuente en mi circuito, pues no puedo aplicar superposición. Ya que lo que me dice el teorema de superposición es que divida un circuito en tantos subcircuitos como fuentes tenga, o hasta en tantos subcircuitos como fuentes tenga. Bueno, en este caso tengo 3 fuentes, así que puedo dividirlo en un máximo de 3 subcircuitos. Vamos a ver qué 3 subcircuitos hacemos. Bueno, para la primera fuente voy a hacer un circuito y solo me voy a quedar con la fuente número 1, es decir, con esa fuente de tensión. ¿Qué tengo que hacer con las otras fuentes? Las tengo que anular. Y las voy a anular como hacía en el tema 1. ¿Cómo anulo una fuente de tensión? Pues una fuente de tensión anulada es una fuente de 0 voltios. Y si tengo 0 voltios entre los terminales de una fuente de tensión, es que ambos terminales están al mismo potencial, ¿no? Es decir, que lo que tengo es un cortocircuito, tengo un cable. Así que para anular una fuente de tensión, la sustituiré por un cortocircuito. Es decir, que para mi primer circuito me voy a quedar con la fuente número 1 y la fuente número 3 se me va a convertir en un cable. ¿Qué va a pasar con la fuente número 2? Bueno, pues en este caso es una fuente de intensidad y para anularla la tengo que convertir en una fuente de intensidad de 0 amperios. Una fuente de 0 amperios me está diciendo que por la rama en la que está pasan 0 amperios, es decir, no pasa intensidad. ¿Cuándo no pasa intensidad? Cuando tengo un circuito abierto, ¿de acuerdo? Así que para eliminar esa fuente de intensidad, lo que hago es cargarme esa rama, ¿vale? Así que, bueno, pues me quedará un primer circuito en el que tengo la fuente de tensión número 1, la fuente de tensión número 3 era la que estaba aquí, ¿vale? Que se ha convertido en un cortocircuito, y la fuente de intensidad, que era la que estaba aquí, pues se ha convertido en un circuito abierto y por tanto ha desaparecido, ¿de acuerdo? Fijaros que la intensidad que me pedían calcular, esta de aquí, ahora ya no la puedo seguir llamando intensidad I en este subcircuito que he hecho, ¿vale? Sino que la llamo I1. Porque esta I1 no va a ser la I que me piden, sino que será una parte de esta intensidad que me piden, ¿de acuerdo? Bueno, voy a hacer
otro subcircuito. Y en este caso me voy a quedar con la fuente de intensidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Anular las dos fuentes de tensión. ¿Cómo hemos dicho que se anulaban las fuentes de tensión? Pues convirtiéndolas en cortocircuitos, ¿vale? Considerando que son fuentes de tensión de valor 0 voltios. Es decir, que la fuente número 1 se convierte en un cortocircuito, ¿vale? Aquí tendría que poner un cable, y la fuente número 3 también se convierte en un cortocircuito, con lo que aquí también va otro cable. ¿De acuerdo? Y ahora, por último, hago un último circuito, un último subcircuito, si queréis, al que voy a llamar circuito número 3, y lo que tengo que hacer es eliminar la fuente de tensión número 1 y la fuente de intensidad número 2. De nuevo, como hemos hecho en los dos casos anteriores, la fuente de tensión se elimina colocando un cortocircuito y la fuente de intensidad se elimina colocando un circuito abierto, ¿vale? Si os fijáis, cada vez que me quedo con una fuente distinta, a la incógnita que yo quiero calcular al final la llamo de forma distinta. En el primero la he llamado I1, en el segundo la he llamado I2 y en el tercero la he llamado I3. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos dice este teorema de superposición? Pues que la intensidad que busco, la intensidad I, va a ser la suma de las tres intensidades que acabo de poner. ¿Vale? Esta intensidad se descompondrá en la suma de estas otras tres intensidades que tengo en mis subcircuitos. ¿Sí? Bueno, como os podéis fijar, yo tenía tres fuentes y he hecho tres circuitos. Esto no significa que siempre que tenga pues 5 fuentes tenga que hacer 5 subcircuitos, o si tengo 18 fuentes tenga que hacer 18 subcircuitos. No. El teorema dice que lo puedo dividir hasta en tantos subcircuitos como fuentes tenga. Pero lo habitual no es hacer esto que hemos hecho aquí, sino que lo habitual es fijarnos en cuántas fuentes de tensión tengo y haré un primer subcircuito en el que dejaré todas las fuentes de tensión y anularé todas las fuentes de intensidad, y haré un segundo subcircuito en el que me quedaré con las fuentes de intensidad y anularé todas las fuentes de tensión. ¿Sí? Si hubiera hecho eso en este circuito, ¿qué es lo que tendría? Vamos a escribirlo por aquí. Bueno, pues tengo dos fuentes de tensión, una fuente de intensidad. Si me quedo solo con la fuente de intensidad, pues me queda el subcircuito 2, ¿vale? Así que esto sería exactamente igual. Pero si me fijo en las fuentes de tensión y anulo la fuente de intensidad, lo que me quedaría es este circuito que estoy dibujando aquí a la derecha. En el que me quedo con las dos fuentes de tensión y he anulado la fuente de intensidad. Aquí le tendré que poner otro nombre a esta intensidad. Vamos a poner I4, por ejemplo. ¿Vale? Y el teorema de superposición me dice, o me dirá, que esta intensidad que busco al final es igual que la I2 más la I4. ¿Vale? Porque si os fijáis, este subcircuito que acabo de dibujar lo podría ahora descomponer en otros dos, uno con cada fuente de tensión. Es decir, que la I4 que tengo aquí sería igual a la I1 más la I3. ¿Sí? Bueno, cualquiera de las dos opciones es posible, es válida y está igual de bien. ¿Dónde fallaban vuestros compañeros de cursos anteriores? Pues siempre, casi siempre, lo que hacían era descomponerlo en subcircuitos correctamente, ¿vale? Que con cualquiera de las dos opciones,
o en tantas fuentes, en tantos subcircuitos como fuentes había, o coger por un lado la fuente de tensión y por otro lado las fuentes de intensidad. Eso lo hacían bien, pero llegaban y al final se olvidaban de hacer esta suma. ¿Vale? Me calculaban las intensidades, la I2, la I1, la I3 o la I4 si fuera el caso, pero luego se olvidaban de sumarla. Cuando el enunciado lo que me pide es hallar la intensidad I, es decir, esta de aquí. No me pide ni la 1, ni la 2, ni la 3, me pide la I a secas. ¿Vale? Así que no os olvidéis nunca del último paso, que es simplemente sumar todas las intensidades que me han salido. También podéis decir, joder, pues tenía un circuito y me has hecho resolver 3. Sí, te he hecho resolver 3, pero son 3 circuitos que son mucho más fáciles. Si os fijáis, ¿vale? Pero bueno, normalmente no nos dirán por qué método resolver un circuito, así que dependerá de vosotros. Ya digo, tenemos un circuito, sí, tenemos uno solo y luego pasamos a resolver 3, pero son 3 circuitos mucho más fáciles. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Bueno, en este caso nos pide que calcule la intensidad I sub A en el circuito de la figura aplicando el teorema de superposición. Lo primero siempre, ¿dónde está esa I sub A? Pues aquí arriba, ¿vale? Esa es la intensidad que me piden. No me piden ninguna otra. Así que, si no hace falta, no calculéis más que la que me piden, ¿vale? Porque luego llega el examen y nos falta tiempo para todo. Y perdemos el tiempo calculando cosas que no nos piden. Bueno, teorema de superposición. Así que lo primero es mirar cuántas fuentes tengo y de qué tipo. En este ejercicio tengo 2 fuentes de tensión. No tengo fuentes de intensidad. ¿Puedo aplicar superposición? Sí, tengo más de una fuente. Tengo 2 fuentes de tensión, así que sí que lo puedo aplicar. Y además en este caso la aplicación solo me da una opción, que es dividir el circuito en 2, que cada uno tenga una fuente de tensión, ¿no? Por un lado me quedaré con la fuente de 10 voltios y por otro lado me quedaré con la de 4. Vamos a ver cómo están aquí divididos. Si os fijáis, en el circuito de la izquierda me queda con la fuente de 4 voltios y he anulado la de 10. De nuevo, como he anulado una fuente de tensión, convirtiéndola en un cortocircuito. ¿Vale? Aquí he puesto un cable. Y en el circuito de la derecha, la que he anulado es la de 4 voltios, que también es de tensión. Así que como la he anulado, pues de nuevo convirtiéndola en un cable, en un cortocircuito. La intensidad que me pedían, I sub A, la tengo que rebautizar porque esta IA1 no es la que me piden y esta IA2 tampoco es la que me piden. Acordaros que la que me piden, que ya os digo que es lo que siempre nos olvidamos, esta I sub A será la suma de esas dos. Si os hace falta, ponerlo al principio para no olvidaros. ¿Vale? Bueno, ¿cómo calculamos estas intensidades? Como queráis. Ya habéis visto muchas formas de resolver circuitos. Hay muchísimas que no habéis visto, pero con las que hemos visto ya tenemos más que suficiente. ¿Que queréis hacer las leyes de Kirchhoff a pelo? Pues leyes de Kirchhoff a pelo. ¿Que queréis aplicar mallas? Mallas. ¿Que queréis aplicar nudos? Nudos. ¿Que queréis hacer transformación de la geometría? Sí, también, pero con mucho cuidado. Porque acordaros que no podéis tocar las ramas de las que queréis calcular algo. Es decir, que si yo quiero calcular la IA1, no puedo tocar esta rama de aquí. Y si quiero calcular la IA2, pues tampoco podré tocar esta rama de aquí para modificar la geometría. ¿De acuerdo? Bueno,
¿Cómo está resuelto en la transparencia? Ya digo que lo podéis resolver de cualquier otra forma. Aquí está resuelto transformando las fuentes de tensión en fuentes de intensidad y una vez que están transformadas, aplicar un divisor de intensidad. ¿Vale? Bueno, así que, si os acordáis, aquí tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia de 1 ohmio. ¿Cómo se transformaba esta fuente? Pues como tenéis allí, la resistencia en serie de 1 ohmio pasa a estar en paralelo y la fuente de intensidad se convierte en una de 4 amperios. Acordaros que esto se hacía aplicando la ley de Ohm, ¿vale? Ley de Ohm, tensión igual a resistencia por intensidad. Si la tensión es 4 voltios y la resistencia es 1 ohmio, pues la intensidad sale directamente 4 amperios. ¿Vale? ¿Cómo era la fórmula del divisor de intensidad? Bueno, pues me tengo que fijar en el sentido de la fuente de intensidad, ¿vale? De la flecha dentro de la fuente de intensidad. Acordaros que cuando transformábamos una fuente de tensión e intensidad, la flecha apuntaba hacia el más. ¿Vale? Así que si me fijo en esta flecha, la intensidad de esta fuente va a salir así. Y cuando llegue a este nudo, ¿qué va a hacer? Se va a dividir. Es un divisor de intensidad. Tiene 2 caminos, se puede ir por 2 caminos, así que se va a dividir por los 2 caminos. Por un lado vendrá así y por el otro vendrá así. ¿Sí? Cuando llega al siguiente nudo, ¿cómo se va a dividir? Pues irá así y por la resistencia vendrá para abajo. Y cuando llegue de nuevo a este otro nudo, ¿qué es lo que hará? Pues irá así y por la resistencia vendrá así. ¿Vale? Esto es un divisor de intensidad. La intensidad se va dividiendo por todas las ramas que va encontrando. ¿Qué es lo que pasa? Pues si os fijáis, la intensidad va en sentido contrario de la que yo quiero calcular. Si yo la quiero en el sentido contrario, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues poner un menos en mi fórmula, ¿vale? Que es el que tenéis allí. Y luego, si os acordáis de la fórmula, pues era la intensidad total, 4 amperios, por la G de la resistencia que está en la rama que quiero calcular. Quiero calcular IA1, así que necesito la G de esta resistencia, ¿vale? La G, si os acordáis, era el inverso de la resistencia. Así que 1 dividido para 1, pues tengo un 1, ¿vale? Y en el denominador iban la suma de todas las Gs que tenía en paralelo con esta fuente. Tengo 4 resistencias de 1 ohmio, así que pues son todas el inverso de 1, más el inverso de 1, más el inverso de 1, más el inverso de 1, ¿vale? Esos son esos 4 unos que aparecen en el denominador. Y esta cuenta pues sale menos 1 amperio. Ya veis que sale muy facilito para aplicar directamente un divisor de intensidad. Con lo cual ya tendría resuelto IA1. Ya tengo lo que vale esa intensidad de ahí. Me falta calcular IA2. Y para IA2 lo puedo hacer exactamente igual. Cojo el otro circuito y transformo la fuente de tensión en una fuente de intensidad. ¿Cómo va a ir la intensidad aquí? Bueno, pues saldrá hacia arriba y cuando llegue el nudo, pues irá para allí o para aquí. ¿No? Vale. ¿Cuál es el problema? Que ahora la IA2 no es la intensidad que pasa por una de las resistencias que están en paralelo con la fuente, sino que es la que se me queda aquí arriba, ¿vale? Entonces tengo varias formas de calcularlo, esto con el divisor de intensidad. Si os fijáis, yo puedo hacer primera ley de Kirchhoff en este nudo de arriba.
Así que intensidades que entran igual a intensidades que salen. Así que la IA2 será igual a la intensidad total que está entrando en el nudo, 10 amperios, menos la intensidad que se me vaya por esta primera resistencia de 1 ohmio, ¿vale? Por esta de aquí. Vamos a llamarla IB, para que se vea bien. ¿Cómo calculo esta IB? Pues directamente con el divisor de intensidad, ¿vale? Esto sería la IB. ¿Que no queréis hacerlo así? Pues esta IA2 será que si yo junto esos dos nudos, pues tendré una intensidad que se vaya por aquí, otra intensidad que se vaya por aquí y otra intensidad que se vaya por aquí. Puedo hacer esas tres intensidades, calcularlas por tres divisores de intensidad y la IA2 será la suma de esas tres intensidades, ¿vale? Pues como más fácil os parezca. Al final esta IA2 sale 7,5 amperios y lo que os digo que no os olvidéis nunca es que al final la IA es la suma de las dos, IA1 y IA2, y por tanto tengo menos 1 más 7,5, pues 6,5 amperios. ¿De acuerdo? Bueno, pues para el primer día hasta aquí.